Entonces, la coyuntura de esa articulación geopolítica de la cuenca y el retiro ya confirmado en los años 50 del imperialismo inglés plantearon un dilema completamente nuevo para Uruguay. Mettol lo diría de manera especialmente enfática en el Uruguay como problema. Allí planteó el dilema relativo al destino histórico uruguayo: seguir siendo la cuña de un imperio ajeno o convertirnos en una parte activa de la Alianza Argentina-Brasileña, en los hijos y los compañeros de una gran nación bilingüe y bicultural. Es decir, ahí estaba la primera fase, que va a tener que ver también con un antecedente del Mercosur para determinadas líneas, ¿no? Es decir, o la integración solo comercial, o la integración como la gran Latinoamérica o la patria grande, ¿sí? Tema que el Papa Francisco hoy lleva muy adelante, Mujica lo ha planteado, y parecería ser de que Manny Ríos lo instala a partir ahora de la fase más de derecha, de alguna manera, ¿no? Va a seguir diciendo Mettol: no es que me vaya de la vida uruguaya, pero sí abandono el análisis intelectual sobre mi país en particular y me dedico a pensar los problemas de la nación latinoamericana desde la perspectiva de la unidad e integración que abre y canaliza ¿quién? La Iglesia Católica de América Latina. Él va a ver la identidad de América Latina ligada a la Iglesia Católica, que va a ser el gran instrumento para él, y uno ha escuchado a Mujica hablar de que los dos grandes ejes de la integración latinoamericana están en la patria grande, relativas a la Iglesia Católica y al castellano o el español. Creo que esto ha ido cayendo, deviniendo desde otro lugar, digamos, ¿no? Ahora el fenómeno que estamos teniendo de reconversión de América Latina hacia el evangelismo fundamentalista pone bajo sospecha esto. Sin embargo, la estrategia del Papa Francisco de vincularse con los actores populares, ¿no?, que todos vimos en Cochabamba, en Bolivia, con Evo, o su manera de pensar América Latina, confluye plenamente, ¿sí? Por tanto, el perímetro nacional va a ser la simiente desde la cual Mettol, que decíamos había nacido en una familia blanca y no religiosa, va a poner su eje en la cultura y en la matriz intelectual y espiritual que va a tener su descubrimiento en el herrerismo a través del revisionismo histórico, del peronismo y del aprismo peruano, ¿sí? Entonces, eso va a ser en el año 1945, y en el año 47 él se va a convertir al catolicismo, puesto que él va a encontrar en esta visión que pasa de la filosofía, la geopolítica, a la teología, ¿sí? El libro de Herrera sobre los orígenes de la Guerra Grande es lo que a él le trastoca la visión geopolítica y lo lleva a repensar su manera de entender la integración latinoamericana. Entonces, a partir entre el 45 y el 47, él va a incorporar, por un lado, esta visión latinoamericanista, la visión antiimperialista, donde va a citar a Herrera, donde en su famosa frase respecto a la invasión a Pearl Harbor, Herrera dirá: allá los rubios y los amarillos del norte, es un festín de leones, donde por supuesto los pequeños como nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces va a situar el antiimperialismo populista, distinto al antiimperialismo que tenía la izquierda, y en el que él abrevará. Entonces, este Mettol, que va a ser herrerista, católico converso, peronista, además del país más antiperonista de América Latina, que es Uruguay, va a tener entonces esa situación de extrañeza, ¿sí? El telón de fondo de los 50 en Mettol creyó advertir que el Uruguay entraba en una nueva época histórica y que comenzaría su decadencia inevitable, signada especialmente por la retirada del Imperio Británico. Dice: me doy cuenta de que soy ciudadano de un país que estaba perdiendo sus fundamentos históricos, su razón de ser original, su matriz primigenia. Nos convertíamos entonces en un micropaís. Y es por eso que él se va a salir de la interpretación lineal que el vallismo tendría, no se va a ascribir a la interpretación marxista,
y va a cuestionar entonces la viabilidad del Uruguay en ese sentido fuera de la integración latinoamericana. En la primera de esas circunstancias va a ocurrir el fin del 53, cuando puede leer el discurso confidencial que Perón pronunció en la Escuela Superior de Guerra del Ejército el 11 de noviembre, donde para él ahí está el ABC de la geopolítica, ¿no? Lo que Perón va a plantear. Y dice en un libro en 1991, me di cuenta que alguien planteaba por primera vez una auténtica geopolítica para América del Sur, y que de paso le da una solución nacional a mi país, porque el Uruguay debía estar inmerso, compartir y participar en esa alianza argentino-brasileña. Ese discurso me influyó decisivamente y se transformó en mi visión geopolítica fundamental acerca del porvenir de América Latina. Y acá vemos entonces la emergencia de ese peronista uruguayo de alguna manera, o el argentino oriental, que se podría decir. Bien, creo que hasta aquí vale la pena ver el giro, la construcción que va a tener este pensador que es Mettol, y en sucesivas intervenciones iremos profundizando algunos aspectos de este intelectual irregular, llamémosle, no alineado y por tanto tercerista, que caracteriza y vuelve a ser retomado, que en la fase de alguna manera del progresismo cobró visibilidad, puesto que tanto Mujica, Kirchner, Lula lo retomaron, ¿sí? Y ahora pasa a ser una categoría de análisis al proceso que estamos viviendo como Uruguay y al proceso que está viviendo Argentina, como pensador de la patria grande, que aún, como decía Perón, al cual yo no me escribo tanto, pero vale la pena citar siempre, el siglo XXI nos encontrará unidos o divididos. Y si nos encuentra divididos, el imperio tendrá mayor capacidad que si nos encuentra unidos. Bueno, continuamos. Yo soy Nelson Villarreal, soy docente de Historia de las Ideas en la Universidad de la República, y desde ahí es que estoy hablando.